y avientan la imagen, Carla. La Virgen se hizo pedazos. Esta imagen en la época de los cristeros reunía a familias en las casas y venían los sacerdotes y las monjas, los traían escondidas en las noches, que donde se hubieran enterado les hubieran quemado la casa o hubieran matado a mi familia. La transportaban en los cestos de elotes, la metían, la envolvían en cobijas, ahí metían a la Virgen, le ponían arriba elotitos y se las llevaban de casa en casa y se reunían a rezar el rosario, porque como estaba el culto cerrado, pues no estaba permitido hacer oficios. Iban y le pedían a mi abuelita Lolita, ¿nos presta su imagen? Sí, y la llevaban a los velorios. Hoy conocerán el testimonio de un artista plástico mexicano al que muchos llaman el diseñador de María. Él, Juan Alberto Hernández, es creador de arte sacro, confecciona vestiduras para la Virgen María y es autor de la exposición Advocaciones de un mismo rostro, convirtiendo su talento en una auténtica catequesis visual. Pero detrás de su obra hay una historia familiar profundamente marcada por la fe. Su abuelita le heredó una imagen bendita de la Virgen María con aproximadamente más de 170 años, una imagen que desde su tatarabuela sobrevivió a la Revolución Mexicana, a la Guerra Cristera, cuando era escondida en casas para rezar el rosario. Su familia refugió a sacerdotes y religiosas durante la persecución religiosa en México y hoy, él y su familia continúan esa misión custodiando la bendita imagen de la Santísima Virgen María, llevándola a comunidades, hospitales, cárceles y barrios. Esta entrevista la grabé antes de que la bendita imagen de la Virgen viajara a Roma para recibir la bendición y la coronación del Papa León XIV, un hecho histórico para esta advocación de culto privado que ha recibido el título por el Santo Padre como María Madre Nuestra. Quédate para descubrir cómo la fe que Juan Alberto escuchó en las sobremesas con su abuelita se convirtió en vocación, en arte y en un legado que sigue transmitiendo y fortaleciendo la fe. Bienvenidos amigos a este espacio para seguir hablando de cómo Dios se hace presente en nuestra vida. Me encuentro con Juan Alberto Hernández, quien es artista plástico y hoy nos abre las puertas de su hogar para compartirnos cómo la transmisión de la fe a través de su familia, de generaciones pasadas, cómo sigue impactando la vida de la iglesia y la sociedad. Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Carla, bienvenida, bienvenidos todos ustedes, están aquí en su casa. Y bueno, pues para mí es un honor tenerlos aquí y recibirlos. No, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Y bueno, ya son varios años desde que nos conocimos en una exposición que tú llevaste a varios museos y a distintos lugares sobre advocaciones de un mismo rostro. Ahora sí, como el diseñador de María Santísima, sí. Platícanos de esta parte también en la que has dado a conocer a través del arte sacro las advocaciones marianas. Pues mira, todo empezó cuando vino el Papa Juan Pablo II y decidieron regalarle una imagen, pero no sabían precisamente qué clase de imagen regalarle. Entonces, a varias personas nos convocaron y nos dijeron que si queríamos regalar una imagen que fuera representativa de México. Entonces, al principio se pensó en cosas de barro, cosas más rústicas. Y yo me he especializado lo que es en el arte del siglo XVII, que son imágenes de candelabro, vírgenes para vestir. Y entonces en ese momento se decidió que ¿por qué no regalarle algo así al Papa, ¿no? Entonces a partir de ahí es donde empieza como de una manera ahora sí que fortuita de parte mía a decir, bueno, ¿por qué no empezarme a dedicar a hacer obras de arte sacro? A mí esto es mi pasión, es lo que me gusta. Gracias a Dios a esto me dedico ahorita. La gente me dice, ¿en qué trabajas? Y yo siempre les digo, Carla, no, yo no trabajo. Y se ríen, le digo, no, es que yo no trabajo, me pagan por lo que hago. Pero yo nunca he trabajado, Carla. Porque así me sacara la lotería, no sé, algo que pasara en mi vida, yo me seguiría dedicando a esto. Porque esto es mi pasión, esto es mi vida. Entonces cuando te dedicas a algo que te gusta, la gente lo valora. Y solito va llegando las cosas que te van premiando y te van haciendo llegar adelante, Carla. Yo al principio hice las obras nada más para mí. Dije, bueno, las tengo en mi casa, me gusta hacerlas. Hasta que una persona en la universidad me dijo, no, esto debes de compartirlo. Y a partir de ahí fue cuando empezaron las exposiciones en los museos, me empezaron a hablar de los medios de comunicación. Y entonces fue cuando me di cuenta, dije, bueno, ¿por qué no compartirlo?
Y sobre todo a mí me llenó mucho. Yo pensaba, Carla, yo decía, bueno, a la Virgen le decía, dame un mensaje de saber que estoy haciendo bien las cosas, de saber que esto es bueno, de pensar que esto es positivo y no nomás es parte mía de que me gusta hacerlo y es por cierta manera vanidad Ajá. de estarlo haciendo. Entonces, para mí, un aviso que me dio ahora sí que nuestra Madre Santísima fue que cuando se hicieron en los museos y Casa de Cultura las exposiciones, al inicio la gente lo veía como arte, pero obviamente la mayor parte de las personas que acudían se juntaban a querer rezar el rosario. Entonces después me llamaron de Secretaría de Cultura y me dijeron, oye, pues aquí no es un templo, pues esto no es un templo, no es para que la gente se reúna a rezar el rosario, es para que exponer tus obras. Uh-huh. Entonces al principio no supe qué hacer, pero después ellos mismos me dijeron, no, pues te voy a decir con las palabras de ellos, me dijeron, tu exposición Advocaciones de un mismo rostro es una exposición muy taquillera, viene mucha gente. Entonces, ahora sí, como dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Después, cuando me empezaron a invitar para siguientes exposiciones, me decían, ¿cuáles son tus condiciones? Y les dije, mis condiciones son que la gente se reúna, que si la gente se quiere venir a rezar el rosario, haga aquí el rosario con María, que si ve de parte del arte, venga a verlo desde un punto de vista del arte. Se empezaron a sumar personas para dar pláticas, para dar conferencias, incluso conferencias de duelo, entonces todo eso, Carla, dije, bueno, qué mejor que hacer una exposición que no solamente se quede en el arte, sino que también llegue a los corazones y que también haga algo por la humanidad, por este tejido social que cada vez está más dañado, Carla. Entonces tenemos mucha necesidad como seres humanos de unirnos más. Y si este es un medio para unirnos, pues qué mejor, Carla. Qué mejor que llevar la imagen de María a todos los medios de comunicación y a las demás personas y llegarles al corazón, que es lo importante. Y además de estas advocaciones que tú has llevado, como bien dices, que ayuda mucho a que la gente pueda fortalecer su fe, a que encuentre también un consuelo a través del arte sacro. Así lo han dicho también distintos sumos pontífices, que a través de la belleza del arte se nos habla de Dios. Y eso es lo que veía la gente, porque donde está la Virgen María, no nos podemos quedar ajenos a lo que ella hace en nosotros y a poderla venerar. Ahora, estas exposiciones de advocaciones bajo un mismo rostro, tú elaboras la imagen de la Virgen y confeccionas todo su ajuar, todo su atuendo. Así es, Carla, elaboró todo, es porcelana pintada a mano, se le llama Vírgenes de Candelabro, la técnica es del siglo XVII. También le dicen escultela porque con la tela formamos el cuerpo. Sí, porque el cuerpo es como, ahora sí como lo dice la palabra, un candelabro. ¿Cuántas advocaciones has llegado a llevar a los museos de lo que has confeccionado también y de los rostros? Fíjate que de hecho la primera exposición no se llamó Advocaciones de un mismo rostro, se llamó Expresiones del alma. Estoy expresando lo que siento. Tuvo éxito esa exposición, la hice en una universidad muy reconocida aquí en Guadalajara, pero después de esa exposición nace el que la gente me empieza a decir, bueno, ¿y por qué tantas vírgenes? ¿Y por qué diferentes vestidos? ¿Y por qué diferentes épocas? ¿Y por qué? Entonces yo como que ahí sentí que a pesar de que somos católicos y no conocemos bien nuestra fe, no conocemos lo que es el fundamento de una advocación. Entonces, como yo con ese mismo rostro hago las diferentes advocaciones, puedo hacer desde una Virgen de Guadalupe hasta una Virgen de Zapopan, una Virgen de San Juan de los Lagos, una Virgen María de Nacimiento, una Madonna española, una Madonna italiana. Entonces, con ese mismo rostro, dije, eso va a captar la gente el mensaje mejor. Entonces, por eso le puse Advocaciones de un mismo rostro. Y ya cuando me preguntaban en qué consiste la exposición Advocaciones de un mismo rostro, yo les decía, bueno, es que es la misma imagen dependiendo el nombre que le ponen en cada lugar y dependiendo la vestimenta. Y tuve una vez un programa de radio que me gustó mucho, que el sacerdote se expresó, me dijo, a ver, Juan Alberto, tú te estás dedicando a vestir a María, pues ábrenos ese ropero, me dijo. Ábrenos ese ropero. ¿En qué consiste el ropero de María? Ajá.
ábrenos el ropero y sácanos traje por traje. Y me gustó esa expresión. Entonces le dije, bueno, pues, ¿qué es eso? La Virgen María con diferentes vestidos, ¿no? Y diferentes nombramientos que le damos, ya sea un hecho de una ciudad, un milagro, una advocación de cariño. Pero platícanos, ¿cómo contribuyó tu formación en la fe para lo que realizas ahora como artista? Cuando yo estaba chico, que era muy niño, iba a los templos y yo recuerdo que había imágenes que me daban miedo. Veía imágenes de María muy mal vestidas o imágenes de Cristo sangrados, pero muy mal vestidos. Dentro de inspirarte vocación o religiosidad, yo creo que te daban miedo. Entonces yo cuando estaba chico decía, no, esto no es posible. Entonces yo fui creciendo con eso, fíjate. Cuando llego con los franciscanos, me empiezo a observar mucho las pinturas. Entonces me empieza a llamar mucho el arte de la pintura y digo, bueno, ver las formas de las vestimentas, los pliegues de las telas, las sombras que dan, la sombra que causa la dulzura de una expresión, el rostro de una expresión. Entonces yo dije, es muy importante plasmar a la Virgen de una manera que se vea dulce, que te atraiga a la oración. Empiezo a hacer las imágenes y sale un programa de radio, no, de televisión, y cuando salgo me aborda una señora y me dice, joven, quiero comprar una advocación suya. Ah, sí, está muy bien. ¿Cuál es la que le gusta? Dice, ¿cuál me recomienda? Yo quiero donde la voy a poner, la sala está en color azul, y me empezó a decir cosas físicas, ¿no? La quiero poner en un arco que tengo y que no sé qué, pero jamás me habló de, bueno, por cariño, por amor. Le dije, oiga, pero ¿qué advocación es la suya? Me dice, no, pues yo de advocación, no, yo ni creo en la Virgen, ni soy católica. Le dije, entonces, ¿por qué quiere tener una imagen mía? Y me dijo, porque yo la veo como arte. Y desde el punto de vista del arte, me expresa mucho esa imagen y me gusta. Entonces, por eso quiero adquirir una. Entonces, ahí, Carla, yo me di cuenta que estaba haciendo bien. Que no nada más estaba llegando a un público católico, no nada más estaba llegando a un público donde sentir en la familia que eres arropado, pues eso no tiene ningún caso, ¿no? Sino que se abra más allá las puertas y el que más gente que no cree en este tipo de cosas adquiera... que transmiten. Sí, que transmitan. Entonces digo, yo creo que estoy yendo por buen camino. ¿Ya habías pasado tu proceso de formación con los franciscanos? Sí. Sí. Durante todo ese proceso, yo duré con los franciscanos 5 años. Entonces, durante todo ese tiempo, ahí nos inculcaron mucho, llevábamos clases de apreciación estética, historia de la iglesia, historia del arte. Entonces, el envolverme tanto en eso fue lo que me empezó a llamar la atención y empecé a disfrutar mucho en moverme en diferentes épocas. Entonces, para mí el arte es como vivir diferentes vidas. La gente que no está muy empapada en el arte, yo les recomendaría que busque la manera de encontrar algo que le llene en cuanto al arte. Y es muy bonito, Carla, porque es como vivir diferentes vidas. El arte te permite estar en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Entonces eso es maravilloso. Leí en un libro donde decía un teólogo, una imagen es muy importante porque una imagen es la ventana donde la divinidad se asoma. Entonces me gustó esa expresión. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, nosotros vemos la imagen de aquí hacia allá, entonces ¿cómo nos ve ella de aquí hacia el mundo, ¿no? Entonces dije, tengo que representarla como tal. Tengo que darle una integridad, una divinidad en la vestimenta, sin salirme obviamente de los parámetros, porque uno como artista tiene muchos fueros. ¿Por qué? Porque yo como artista puedo ponerle diferentes colores, diferentes cosas, diferentes aplicaciones, pero con ciertas reglas que, por ejemplo, a una Virgen de Guadalupe no le vas a poner una vestimenta que puede ser, pero no le vas a poner una vestimenta negra o una vestimenta, porque ya va perdiendo lo que es la esencia, ¿sí? Vista desde el arte tenemos fuero, podemos representar como queramos, simple y sencillamente que no faltemos al respeto a la imagen, pero sí hay ciertos lineamientos que tienes que seguir para seguir la secuencia de la cultura y expresar la imagen que quieres dar a conocer. Y aquí algo que me parece también muy interesante, muy bonito, es que dentro de ese proceso de formación vocacional que tuviste con los franciscanos, tejiste de esta forma, así como Dios moldeó tu vida, con lo que también viviste en tu familia, con la transmisión de la fe. Y hay momentos también que sé que han marcado mucho tu vida y que me gustaría que lo compartieras con las personas que nos están viendo,
de cómo tú empezaste a recibir esas pinceladas del peregrinar, de la piedad popular, de la fe, de distintos senderos, que precisamente hoy por ello tenemos esta bendita imagen de María Santísima que ha peregrinado en tu familia. ¿Cómo recibiste tú la fe también desde que eras pequeño? Mira, yo desde la edad de 9 años fue cuando mi abuelita, en paz descanse, me dijo, esta Virgen yo veo que le tienes mucho cariño. Sí, yo la admiraba mucho. Me dijo, llévatela, es tuya. Y tenía yo 9 años. Entonces, cuando la llevo a mi casa, no para mí, a lo esa edad, describo a los de 9 años. años. Te lo describo, Carla, como uno de mis días más felices. Yo sentía mucha alegría, porque me regaló la imagen. Y esta imagen venía cargada de historia, porque obviamente me contaba que esta imagen en la época de los cristeros reunía a familias en las casas. Y pues en aquel tiempo me decían, en donde nos hubieran visto una imagen, o mi familia era muy dada a llevar sacerdotes a refugiarlos en la casa, a monjas a tenerlas en la casa. Tenían ellos una casa muy grande y en la parte de atrás tenían como un tipo huerta y había un cuarto en donde planchaban, pero era un cuarto muy grande. Entonces ahí venían en la noche, dice mi abuelita, venían en carro de caballos. Y venían los sacerdotes y las monjas, los traían escondidas en las noches y se quedaban a dormir ahí. Muchas veces a celebrar misas a escondidas o muchas veces para protegerlos, porque allá andaban los cristeros rondando toda la zona. Y eso también nos dice de la cercanía que tenían de la vivencia de la fe ellos, para que se pudieran ir a refugiar, como también era una familia cercana a la iglesia. Y corría en peligro en cierta manera su vida, Carla, porque nos platica mi abuelita que donde se hubieran enterado les hubieran quemado la casa o hubieran matado a mi familia. Dios los protegió. Sí. ¿Y cómo recibió tu abuelita a la Virgen? O sea, esta imagen se la regaló a la vez su abuelita. Entonces imagínate, si mi abuelita murió de 105 años en el 2008, pues imagínate cuántos años tendrá la imagen, ¿no? ¿Qué relatos te compartió tu abuelita? Más de 150 años sí tiene. Y me contaba que iba en las casas, se reunían, y incluso me decía que cuando la pedían por el barrio de Analco, mucha gente que conoce el barrio de Guadalajara de Analco, que es muy famoso, ahí está el mercado de los elotes. Entonces dice que la transportaban en los cestos de elotes. La metían, la envolvían en cobijas, ahí metían a la Virgen, le ponían arriba elotitos y se las llevaban de casa en casa. Y entre los vecinos se pasaban la voz. ¿Y dónde está nuestra madre? No, pues María Madre Nuestra, esta imagencita. ¿Dónde está nuestra madre? No, pues María Madre Nuestra va a estar con Jesucita, va a estar con Doña Cuquita. Entonces ya la gente se iba pasando la voz y se reunían a rezar el rosario, porque como estaba el culto cerrado, pues no estaba permitido hacer oficios en los templos ni en las capillas. Entonces la gente, dentro de su fe popular, decía, bueno, ¿con qué podemos compensar el no ir a misa? Pues con el rosario. Imagínate la calidad y la fuerza que sabemos que tiene el rosario, pero no estaban equivocados. A falta de misa, ¿qué más podemos tener? El rosario. Y es una fortaleza también desde la fe que nos da para perseverar ante las dificultades y que da protección. Ahora, en estos recorridos que hacía nuestra Madre Santísima, ¿y quién se la dio a tu abuelita o qué ella recibió de información? ¿Estaba en una iglesia? ¿Se las regalaron? Mira, ella dice que era totalmente una imagen familiar. Ella cuenta que cuando ella empezó a saber rezar, que había esta imagen y la tenían con 2 ángeles de yeso, dice ella, que de hecho esta imagen es de yeso. Entonces la tenían con 2 angelitos de yeso y dice mi abuelita, pero a mí la Virgen me llamaba muy poco la atención, a mí me llamaban la atención los angelitos. Entonces dice que su mamá le decía a su abuelita, mira, rézale a la Virgen. Y dice mi abuelita, yo le rezaba a los angelitos, yo veía a los angelitos y le rezaba a los angelitos. Porque dice mi abuelita que esta imagen pues estaba muy mal vestida, ¿no? En ese tiempo. No estaba como la vemos ahora. Entonces, físicamente no era tan atractiva la imagen. Y a mi abuelita se le hacían más atractivos los angelitos. Pero imagínate, en ese tiempo estamos hablando, no sé, como de 1920... No, antes, como de 1912, cuando ella fue que recibió esta imagen. Que también nos platica que durante la Revolución Mexicana entraban los villistas, salían los carrancistas, y la mamá de mi abuelita tenía que llevarlas. Mi abuelita estaba pequeña. ¿Es abuelita materna o paterna? Y las disfrazaban de viejitas.
para que los carrancistas o los villistas pues no se las robaran, porque llegaban y se robaban a las muchachas. Entonces las disfrazaban de viejitas y dentro de esa fe también se llevaban hacia la Virgen. La metían en un rebozo y se la llevaban. Como que nosotros sentimos en la familia que es una Virgen 100% peregrina. Hasta la fecha, mi hermano, él la lleva a donde quiera. La ha llevado incluso a la cárcel, la ha llevado a hospitales, la ha llevado a asilos. Pero es un regalo muy bonito. Y es que es la presencia de María Santísima, es la Madre de Dios. Y en situaciones difíciles de la sociedad, en el mundo, muchas situaciones de reconciliación, de paz, ha sido también la intercesión de María Santísima. Algo que me gusta mucho, que se me enchina la piel, es que tú dices, esta bendita imagen de María Santísima es peregrina. ¿Qué otros momentos más estuvieron viviendo durante la persecución cristera? ¿Qué más detalles te contó tu abuelita de lo que hacían? Aparte de que la tenían que esconder, de que oraban ante ella. Mira, ¿qué otros momentos? A mí algo que se me quedó muy grabado fue que nos contó mi abuelita que cuando ella se iba a casar, ya estaba arreglada y vestida de novia. Entonces pusieron un altar en la sala, obviamente son casas antiguas, pues muy grandes, ponen un altar en la sala, pero les dice el sacerdote, no abran las ventanas para que la gente no pueda ver lo que hay adentro, que están poniendo un altar. Que ese altar nunca se quitó, ese altar siempre estuvo, pero era la ventana de madera con vidrios y luego tenían lo que le llamaban ellos el cubreluz, o no sé cómo le llamaban. Entonces se les ocurre abrir el cubreluz y enfrente vivía un general. Entonces el general, dice mi abuelita, que se asoma y al ver el altar de la Virgen se atraviesa. Entonces los conocían a mi familia. Entonces van y le dicen, oiga, ¿qué evento van a tener? Porque yo ahí veo un altar así como que van a tener misa. Entonces mi abuelita ya estará arreglada para casarse de vestido de novia. Le avisan, ¿sabes qué? Aquí está el coronel. No, pues mi abuelita rápido, la familia le quitó el vestido, se quitó todo. Y dice ella que se casó con un vestido rosa. Porque al bajar el general, le dijo, ¿qué están festejando? El cumpleaños de mi hija. Ah, adelante. Entonces, si es el cumpleaños de su hija, adelante, no se diga más, estamos invitados. Y se queda el general en la fiesta, Carla. Imagínate. Entonces van y le avisan al padre en el cuarto donde planchaban. Y le dicen, pues tenemos esta situación. Dijo el padre, no muevan olas. Los caso aquí en el cuarto de planchar, hacemos el ritual, ustedes sálganse y ustedes sigan festejando el cumpleaños de la abuelita, de mi abuelita, pues el cumpleaños de Lolita, ya se llamaba Dolores, el cumpleaños de Lolita. Y así fue como pasó su boda. Entonces son hechos, Carla, que a mí sí me llaman mucho la atención, que yo a veces digo, si las imágenes pudieran proyectar o compartirnos algo, ¿qué tanto no nos dirían? ¿Qué tanto no proyectarían? ¿Qué tanto no nos contarían en cuestión de fe? ¿Cuántas lágrimas habrán recorrido? Mi abuelita me platicaba que les prestaban la imagen y en aquel tiempo... ¿Ellos la prestaban? Sí, la prestaban, iban a los velorios. Cuando a sus hijos entraban los villistas, salían los carrancistas y pues dejaban infinidad de muertos, sobre todo en el barrio de Analco. Entonces iban y le pedían a mi abuelita, Lolita, ¿nos presta su imagen? Sí, y la llevaban a los velorios. Entonces yo digo, ¿qué carga de historia tenemos en tan pequeña imagen, Carla? Y cómo en esos acontecimientos de persecución de la iglesia, nos comentas que está elaborada de yeso. De yeso. Que dentro de la fragilidad de ese material, hoy la podemos ver aquí. ¿Ha tenido restauraciones? Fíjate, Carla, que déjate platico un hecho muy, muy interesante. Tuve una exposición en Tequila Cuervo. Hicieron un evento, Tequila Cuervo, y llevé mi exposición y a donde quiera llevo la imagen. Le ponen un altar muy bonito, pero atrás de ese altar había una puerta. Entonces nada más la cerraron, pero sin poner cerradura, sin poner candado ni nada. Entonces hacen el evento, empiezan a mostrar, es una hacienda, empiezan a mostrar la casa, dan la vuelta y la persona que le muestra la casa se meten y dice, mire, por aquí podemos salir al salón del evento. Abre la puerta y avientan la imagen, Carla. Entonces estaba en un altar, digamos, pues yo creo que a esta altura, por aquí así, así como la ven en este nicho y todo, avientan la imagen, el nicho de acrílico, es de acrílico, se desbarató, no se rompieron los acrílicos, pero se desbarató la parte de arriba y los cuadros se despegaron. La Virgen se hizo pedazos,
Si tú te fijas en su cuello, se le ven todavía... La restauración. La restauración. Se hizo pedazo la imagen, pero la cara quedó completa. Las manos se las tuvieron que hacer de nuevo, porque las manos sí se hicieron pedazos. ¿Cuánto mide la Virgen? 34 centímetros de alto. Y fue sin hecha contar aquí. La base. Ajá. ¿Fue hecha también en Jalisco o esos datos no los tienen? Me imagino que sí, porque yo investigando, era muy de Jalisco hacer imágenes de yeso con ojos de vidrio y pestañas. Uh-huh. Entonces era lo típico aquí de los nacimientos, de las figuritas de Tlaquepaque. Entonces yo me inclino porque haya sido una figura como de Tlaquepaque. De esa región Sí, también, de y esa sobre región. todo la cercanía de Analco y por el Sí. material. ¿Estuvo en algún momento en iglesia también en Sí, Guadalajara? estuvo ¿La en prestaron Guadalajara. o cómo fue? Mi abuelita llegó el momento en el que las personas que la pedían empezaron a morir, las ya personas mayores. Entonces después salió unas cartas de parte del clero que las imágenes ya no podían prestarse porque se podía dar el mal uso de hacerlo redituar, ¿no? Lucrativamente. Te llevo la imagen y me das dinero y hacer cuestiones de lucro. Entonces, al empezar esa visión, como que desapareció. Yo me voy con los franciscanos, la Virgen se queda en casa de mi mamá. Pero para esto, antes de que me fuera yo con los franciscanos, mi abuelita dijo, bueno, ya no la llevamos a casas, ya nadie la pide, ¿por qué no la llevamos a un templo? Qué mejor que esté en un templo a veneración pública. Bueno, Y ya te la había regalado a ti. ya me la había regalado. Ajá. Entonces yo como me fui con los franciscanos, dijimos, bueno, me parece muy bien. Entonces decido vestirla de Virgen de Zapopan. Y le hago el atuendo de Virgen de Zapopan, le pongo todas las insignias de Virgen de Zapopan y voy y hablo con el párroco y le dije, mi abuelita, tenemos esta historia con esta imagen y quiere pues regalarla aquí al templo, y la vestí bajo la advocación de la Virgen de Zapopan. Me dijo, está muy bien, ¿dónde pensabas ponerla? Le dije, pensaba ponerla en una capilla, en la Concha, entrando a mano izquierda. Si se pone en el altar a mano izquierda, había una capilla que ahorita ya hay urnas, pero en aquel tiempo no había urnas, era un salón de catecismo, tiene un arco muy grande. Entonces mi abuelita dijo, ¿sabes qué? Este lugar me gusta. Mi abuelita dio el dinero para que se hiciera la base de madera, una base humilde, donde se pusiera la imagen y todo. Y la gente, no sé por qué cuestión, la veía como una imagen más, no... Ahora sí que no tuvo como mucha Acogida. en ese templo, no sabría decirte qué. La Virgen se empezó a dañar mucho porque hay muchas palomas ahí, entonces todos los desechos de las palomas caían en la imagen y no tenía, en ese tiempo no tenía capelo. Entonces es cuando yo soy el que decido, ¿sabes qué? Me la voy a traer otra vez. Hablo con el padre y le digo, ¿sabe qué? Yo creo que aquí se maltrata mucho, mejor me la voy a llevar a mi casa. Y me dijo, pues adelante, llévatela. ¿Cuánto tiempo habrá estado en la iglesia más o menos? Yo creo que ha de haber durado como 3 años. 3 años. Y es Como una iglesia 3 que está en años. uno de los barrios también muy conocidos en Muy Guadalajara. conocido sobre todo porque es un barrio muy conocido por el comercio. Uh-huh. Que todos aquí en Guadalajara conocemos el comercio de la calle de Obregón. Y la Virgen, el templo se llama de la Purísima Concepción, más bien conocido como La Concha, porque la gente de cariño vamos a La Concha y vamos a La Concha. Conchita. Claro. En estos años, desde que la tuvo tu bisabuela, tu abuelita y que ahora la tienes tú, ¿qué momentos, qué testimonios la gente les ha compartido de intercesión de la Virgen? Milagros que Dios ha obrado por medio de María Santísima, ¿cómo ha sido también esos testimonios de fe que ustedes han recibido? Mira, yo sí he vivido varios testimonios que hasta ahorita me han dicho, trata de recuperarlos y de escribirlos. Uh-huh. Pero de los que se me han quedado grabados es unos familiares de nosotros, no podía tener hijos, se casaron y no podían tener hijos, entonces esa familia decide adoptar. Entonces cuando adoptan un niño les entregan un niño y me dice ella, ay, préstame tu imagen que vaya a mi casa, yo le voy a pedir que me mande un niño. Le presto la imagen y ella dice que por intercesión de la imagen, obviamente el milagro de Dios y la intercesión de María, ¿verdad? De cualquier imagen puede ser, pero fue la casualidad que en ese momento ella tuvo mucha fe cuando le presto la imagen y ella sale embarazada y ya con un hijo adoptado y otro en vías de adoptar. Qué bueno. Entonces resulta que ahora tiene 2 hijos adoptados y tiene 2 hijos propios. Otra que recuerdo es una persona ya mayor que le regaló una cadenita con una... De hecho, nunca se la quito. Ahí tiene en el pecho la medallita, porque dice la señora que fue un regalo de su bautizo. Entonces se la puso porque ella dice que recibió una gracia. Ahí sí no sabría decirte qué gracia, porque
hay gente que no te platica, simplemente te dice, recibí un milagro, me hizo un milagro, pero hay gente que no te platica. Y yo también a veces no les pregunto por prudencia, ¿no? Porque a veces son cosas muy personales y cada quien que la conoce, cada quien sabe lo que ha vivido con la imagen y cada quien tiene su testimonio. ¿Cómo le han llamado ustedes? ¿Cómo han recurrido a ella? ¿Con qué nombre de advocación? Tú comentaste que la vestías de la Virgen de Zapopan, como una representación de la Inmaculada Concepción también de María, pero ¿cómo yo la han ubicado? siempre la presenté como la Virgen de Zapopan, Ajá. siempre. Y ahora por el evento que vamos a tener, precisamente mi hermano fue el que me dijo, es que no es la Virgen de Zapopan, hay que retomar su historia, hay que retomar su nacimiento de la imagen. ¿Y cómo? Y le llamaban María Madre Nuestra. Qué bonito. Entonces al momento de que la gente se la prestaban, dice mi abuelita que decían, va a llegar nuestra madre, va a venir María Madre Nuestra. Ellos no decían la Purísima Concepción, cuando la vestía de Zapopan, pues la Virgen de Zapopan, pero las personas que la conocieron mucho antes, contemporáneas a la edad de mi abuelita, ellas decían, va a venir María Madre Nuestra. ¿Ustedes la han compartido en peregrinación, la han llevado a los hospitales? ¿Cómo se da ese vínculo para que ahora María llegue hasta el Vaticano? Que la conozca el Papa León XIV dentro de los primeros meses del primer año de su pontificado. Mira, yo lo veo, Carla, como un milagro. Para mí esto es un milagro. Mucha gente puede decir que no. Recordemos que es un milagro. Un milagro viene de la palabra 1000. ¿Qué significa? 1 entre 1000. En los tiempos de Cristo las comunidades eran pequeñas y si pasaba un milagro, pues 1 entre 1000 era decir mucho, ¿no? A lo mejor ahorita recibiría otro nombre porque ya somos millones, pero seguimos llamándole milagro. Para mí es un milagro, tal vez no, la gente no lo vea como un milagro divino, pero si lo vemos terrenalmente, yo lo veo como que es un hecho entre 1000. Porque no se ha dado. Recibo una llamada, Carla, eso fue como en junio. Recibo una llamada en donde me dicen, de este año, en donde me dicen que para eso la imagen ya era conocida por algunas entrevistas que incluso tú has tenido a bien presentar a la imagen en algunos programas como María Visión, El Sembrador, muchas partes donde la han entrevistado, ahora sí, han visto a la imagen. Y recibo la llamada y me dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos un evento en el Vaticano, en donde queremos promover tanto el arte como también, obviamente, a la imagen, porque es una imagen muy querida por personas que tienen los medios para darla a conocer. Entonces, al momento de decirme eso, le dije, bueno, y muy bien, me dicen, ¿sabes qué? Queremos que esta imagen vaya hasta el Vaticano y que sea coronada por el Papa León. Entonces, en su momento, Carla, no lo platiqué a nadie porque yo dije, no puede ser. Simplemente no puede ser. Es un hecho, ahora sí, un hecho histórico que no se ha dado, porque aquí en Guadalajara, ¿quién ha sido coronada? La Virgen de Zapopan, por Juan Pablo II. Pero yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo van a coronar una imagen que nadie... Que no está en una iglesia. Ajá. No está bajo una advocación pública, no está una veneración pública, más bien dicho. Entonces yo decía, es imposible que hagan una coronación de este tipo. Entonces por eso guardé silencio, no comenté más que a mi familia cercana y le dije, está este hecho. Entonces recuerdo que mi mamá me dijo, bueno, es que si se da ese hecho es porque la imagen quiere a lo mejor darse a conocer. Tú deja que vaya hasta donde la imagen lo permita, ¿no? O donde ella desee ir. Dije, bueno, pues entonces vamos viendo cuáles son las opciones. Y fue lo que me comentaron, ¿sabes qué? La Virgen pues la va a coronar el Papa León. También me comentaron que como es un hecho que no es usual, es un hecho raro y sería la primer coronación del pontificado del Papa León XIV. Es la primer coronación. Primer coronación pontificia. Entonces, y que sea de México. Sí, y que sea de México. Entonces, es un hecho para mí. ¿Qué te puedo decir, Carla? Tú lo has comentado que es ese milagro de lo que obra Dios a través de María. ¿Y qué es lo que está pidiendo? ¿En qué momentos de la persecución de la iglesia que hubo en nuestro país
estuvo María peregrinando, cómo salió de la Revolución Mexicana, de la persecución cristera, y cómo en ese año también, antes de que iniciara, en el año de 1925, el Papa Pío XI nombró una encíclica donde instituía la fiesta de Cristo Rey, y precisamente por las persecuciones que se vivían en México, y ella ha estado en ese momento. Entonces Dios va también dando ese lugar a lo que ha impactado la fe, la evangelización con los testigos de Cristo en todo el mundo. Y que ella, que estuvo en la persecución cristera también, que estuvo acompañando a muchos hombres de fe, que en su familia, en tu familia, con tu bisabuela recibieron también a religiosos, a religiosas, pues cómo no se le va a dar ese lugar, por lo que ha sido el triunfo de la fe también aquí en México. Y fíjate, un hecho que para mí significa mucho, que ahora sí me pongo a pensar y digo, ya no es de nuestro medio, no está en nuestras manos, es algo que se ha dado, es algo que viene, yo siento que viene de arriba. Es que ¿por qué una imagen, por decirle así, misionera, vuelve a retomarlo? Porque fíjate que ya ahora sí no son coincidencias, son diosidencias. Uh-huh. Resulta que mandan la carta al Vaticano, y cuando mandan la carta no le ponen Virgen de Zapopan, sino le ponen una imagen muy querida, con historia y todo. Entonces, en su momento les comento y les digo, oigan, pero, pues, ¿qué virgen es? Porque aquí no dice, pues, ¿qué virgen es? Le comento el hecho de que decían que María Madre Nuestra, de que la gente la bautizaba así, quizá por cariño. Se manda la carta y después se recibe una contestación del Papa León XIV diciendo que autoriza la advocación bajo el nombramiento de María Madre Nuestra. Sin ellos saber. Entonces, ese hecho, Carla, para mí es algo que sí me metió todo este tiempo. Créeme lo que sí me puse en mucha oración, porque yo decía, ¿qué sigue a partir de aquí? ¿Qué sigue? Las personas que se encargan de hacer los documentos, la persona que es el vínculo entre el Vaticano, en este caso, pues, por decirlo así, el cónsul del Vaticano, que hace el vínculo en esta relación, redacta una carta muy bonita. Y cuando vio la carta dice ahí, es una, la voy a decir con mis palabras porque no recuerdo bien, pero la carta dice, que después la facilitaremos para que la vean, ¿verdad? Pero dice la carta, nuestro México pasa en unos momentos en donde el país convulsiona, y pasa unos momentos en donde nuestra madre quiere arroparnos por el hecho de tantos desaparecidos. Entonces, cuando ponen esas palabras de los momentos que está pasando México, es increíble que unos tiempos antes, unos meses antes, la Virgen la pedían las madres buscadoras. Llegaron a pedirnos la imagen. Una amiga de mi hermano muy querida, desgraciadamente desapareció su hija. Uh-huh. Y es así como nos pide la imagen. Y empieza a meterse por el lado de las madres buscadoras. Entonces, como todo, Carla, va como un rompecabezas, ¿no? Que se va armando y va creando forma. Por una parte, como el Santo Padre nos regala el título como María, Madre Nuestra. Por otra parte, cómo se le envía la carta y dice que habla del problema que está viviendo México. Uh-huh. Y por otra parte, cómo la solicitan las madres buscadoras. Sin ellos tener ese dato de información. Tener la información entre sí. Y cómo cuando la llevaban en las peregrinaciones le llamaban así. Ya va a venir María, Madre Nuestra. María, Madre Nuestra. Entonces por eso se decidió que se quedara María, Madre Nuestra. ¿Cómo ha sido ese proceso que has ido viviendo de que en cartas, cómo se da? Mira, es todo un protocolo que se debe de seguir, que yo lo desconocía. Pero tú sabes que ya en esos medios de comunicación pueden surgir cosas positivas y pueden surgir cosas negativas, de que también pueden decir, bueno, ¿y por qué esta imagen sí? ¿Por qué otra imagen no? Pueden surgir muchas cosas, muchos eventos. En el momento que ya ahí es cuando me empiezo a dar cuenta cómo se necesita todo un protocolo y lleva todo un tiempo. ¿A ti te dijeron que ya estaba propuesta o te dijeron qué te parece o simplemente se va a realizar la coronación de la Virgen? Fíjate que a mí me dijeron, yo creo que las personas me conocen muy bien y simplemente me dijeron, ¿sabes qué? María se va al Vaticano.
¿Y cómo recibiste la noticia? Por teléfono. Cuando recibo la llamada por teléfono dije, es que no puede ser. No puede ser. Me quedé pensando, dije, no, por lo pronto no lo voy a comentar. Obviamente a mi familia sí, pero por lo pronto no lo voy a comentar. Porque me dijeron, casi es un hecho, pero necesitamos recibir, obviamente, las respuestas, los permisos necesarios y todo. Y yo llegué a dudar, la verdad. Dije, no creo que sea posible. Lo veía como un hecho muy extraordinario, increíble. Entonces yo decía, no, esto no puede ser realidad, lo que estoy viviendo. Conforme se va dando, me dicen, no, pues adelante. Todo se está dando y ahora sí que María es la que, su imagen, su representación en esta imagen, ahora sí es ella la que quiere ir allá. Es ella la que quiere ir allá. ¿Iba a ser en el pontificado del Papa Francisco? Sí, fíjate que me platican que estaba planeado desde el pontificado del Papa Francisco. No cabe duda que Dios tiene sus tiempos. ¿Sí? Los tiempos de Dios, como decimos, son perfectos, porque el año pasado, que si se hubiera realizado este hecho, es cuando fallece mi papá, se pone muy enfermo. Entonces yo estoy seguro que si me hubieran dado esta noticia el año pasado, yo no había ido. Bueno, yo, ¿verdad? Igual la había prestado y que se la lleven y que hagan los movimientos pertinentes, pero yo no hubiera ido al Vaticano, ni acompañando la imagen, no por el duelo, la situación familiar. Sí, por la situación, mi papá ya estaba por momentos, entonces no lo hubiera creído prudente ni hubiera estado de ánimos como para estar viajando. Me platican que una vez que llega el Papa León, retoman la agenda del Papa Francisco y entre los pendientes pues está este hecho y se vuelve a retomar. Yo me he fijado, Carla, en lo personal por lo que percibo. Ajá. Que todavía no tengo la oportunidad, ya a mi regreso les contaré la vivencia con el Papa León. No lo conozco todavía, ya habrá oportunidad de conocerlo. Enseñarnos tus fotos de ese momento. De enseñarnos fotos y de platicar infinidad, yo creo que de cosas, porque de hecho voy a estar ahí una semana en el Vaticano. Y yo lo que veo por los escritos que he visto, por algunos protocolos, por algunas agendas del Papa, yo alcanzo a percibir que lo que él quiere, si el Papa Francisco quería que la iglesia saliera, quería que la iglesia ya no fuera solamente de 4 paredes. Yo presiento que el Papa León quiere retomar la parte de Francisco, de que la religión siga fuera de la comunidad, pero también yo veo algo muy importante, que él quiere respetar y retomar las culturas, porque esto es cultura, Carla. Yo veo que es eso, como que él quiere hacerse parte de la cultura, porque sabe que si en cierta manera, al ser coronada esta Virgen, la gente que la conoce, la gente que ha tenido contacto y la gente que nos está conociendo por este medio, estoy seguro que va a buscarla, va a querer saber más de ella. Entonces eso nos va a unir como católicos, nos va a unir como hermanos. Entonces, ¿qué mejor que se dé una situación así? Yo siento que el Papa, yo no sé por qué presiento eso, que es que él quiere llegar por parte de lo que retomó Francisco y aparte enriquecerlo con la cultura del pueblo. Yo así lo siento. Y además que dentro de varias advocaciones marianas que hay en nuestro país, se dé la que está aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, en uno de los barrios más antiguos, donde también estuvo la primer santa mexicana, donde su proceso vocacional y de formación fue ahí, donde ella sirvió a los padres, la madre Nati, los pobres, perdón. Entonces, esta imagen, perdón que te interrumpa, Carla, esta imagen ha estado en el hospital también, de la madre Nati. De la madre Nati, también. Sí. También estaba acompañando a los enfermos. Sí, recuerdo una exposición que hubo también. Ahí nos vimos también, ¿verdad? Sí, es cierto. Así. Hay imágenes, advocaciones marianas que están en iglesias, en capillas, en santuarios, porque una coronación pontificia puede ser en una imagen de bulto, una imagen plana también. Una pintura. Una pintura, Entonces, pero bueno, ahí está María y son los designios de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Qué noticias te dieron? Porque todos los gastos en la providencia de Dios, todo se ha facilitado. Sí. Desde el hospedaje, platícanos esa parte, hasta lo que se pueda. Gracias a Dios, dentro de lo que ahorita podemos platicar, ya a mi regreso platicaré más cosas. Me voy precisamente, tengo que estar allá en el Vaticano
el día 26, el domingo 26. Vamos a estar ahí, todas, es un grupo, ahora sí que somos un grupo de peregrinos, en lo que también unas personas donan la corona para la Virgen. Donan la corona, me preparé yo con el vestido de su coronación. ¿Tú lo confeccionaste? Entonces, todo este protocolo va a durar aproximadamente una semana, es lo que dura. Me llamó la atención que antes de la coronación, también, no sé si estabas enterada, Carla, que van a llevar un Cristo de aquí, también de México. No. Incluso el Papa pidió, es un Cristo, ahorita no recuerdo el nombre del Cristo, que incluso el Papa pidió, bueno, ¿y cuál es la cultura de este Cristo? Y dijeron, no, pues es muy famoso hacerle tapetes. Entonces digo, bueno, pues tráiganme a las personas que hacen los tapetes. Y en el Vaticano van a poner los tapetes de aserrín y de flores como lo hacemos aquí en México. ¡Qué bonito! Entonces, imagínate. Para recibir a la imagen que va a peregrinar. Para recibir a la imagen que peregrina desde aquí de México, que es la imagen de Cristo. Entonces, es lo que voy, Carla, que te das cuenta cómo el Papa quiere retomar lo de Francisco y también toda la historia, toda la cultura, volverla a dar a conocer. Porque yo me pongo a pensar, Carla, cómo van las personas que vamos, cómo vamos a regresar, qué vamos a compartir, qué vamos a platicar. Entonces son muchas cosas las que salen en torno. No es el hecho, Carla, de una coronación. Ya se coronó la imagen, me regreso y la pongo en un altar y ya quedó coronada. No, sino es lo que viene en torno. Sabemos que María, la misión, María ya es coronada reina de los cielos para nuestra religión. O sea, María no necesita de una coronación. Somos nosotros los que necesitamos esa ambientación de cariño, esa ambientación de regalo y de verla coronada. ¿Cuántas veces ha sido coronada María? Infinidad de veces. Muchas. Pero es muy significativo y muy bonito, porque recibe los títulos, porque hay una necesidad espiritual que Dios ve y que a través también del Espíritu Santo ilumina, en este caso, pues a todos los que van en esta relación para que pueda llegar hasta con el Papa León XIV. ¿Esta vestimenta que tiene tú la confeccionaste? ¿Es con la que se va a presentar al Papa? Sí, no, esta vestimenta es con la que se va a ir en el avión. Ajá. Sí, es un vestido de viajera y con esta vestimenta se va a ir en el avión. Me explicaban que en el avión, yo decía, bueno, ¿y cómo la vamos a transportar en el avión? Ajá. Y me decían, la Virgen es como una reina, se va a ir como una reina. Ella va a llevar su lugar en el avión. Su asiento. Va a tener su asiento en el avión. Entonces ella se va a ir así, como la estamos presentando ahorita, el vestido de la coronación, que es un vestido que el protocolo lo requiere con una cauda. Son vestidos más elaborados, por decirlo así, para la ambientación que lo adquiere, ¿no? Que lo necesita. Claro, entonces se la van a llevar en ese lugar especial, porque tú estabas pensando ya cómo llevarla protegida a la Virgen. Sí, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo me la va a llevar? La empaco, la cubro, la meto en una caja. No, yo no tenía ni idea. Hasta que me dijeron, no, pues ¿cómo? O sea, es la reina, ¿cómo va a viajar en una caja y entre maletas? Y la tripulación sabe, los del avión. Sí, hasta donde tengo entendido, se va a dar a conocer a la tripulación, se saca un permiso especial para que vaya, obviamente, en el avión como pasajero. ¿Cómo lo ha tomado tu familia? ¿Cómo se sienten? Mi familia, bueno, todo lo hemos tomado como un milagro en sí, como algo inexplicable, pero sobre todo mi familia y en lo personal, yo sí lo he tomado, Carla, como, bueno, ¿qué sigue después de esto? O sea, tú ves que Dios pide algo. Sí, yo siento que Dios pide algo. Yo siento hasta ahorita, con lo que he tratado de discernir, yo siento que Dios lo que me está pidiendo es llevar a la Virgen a las familias, llevarles palabras de aliento. No sé, se me ocurre empezar a hacer círculos de oración, empezar a hacer círculos en donde, si quieren visitar a la Virgen, pero hacer pláticas, reunir gente preparada, no sé, desde un punto de vista psicólogos, tanatólogos, todo lo que se vaya agregando para en cada visita donde la soliciten, no nomás hacer un rosario o no nomás hacer un altar, sino juntar a la comunidad y hacer, no sé, lo que la comunidad requiera,
lo que se necesite. Yo así lo siento, Carla. Yo siento que va por ahí. ¿Cómo va a ser recibida en la Ciudad del Vaticano? Y el recibimiento, me han dicho, ya cuando estemos ahí les platicaré, pero me han dicho que se hace con mucho respeto, con mucho honor, porque me dicen que incluso cuando llega la imagen es recibida por un carro, o propiamente del Vaticano. ¿En el aeropuerto? Del Vaticano, y es trasladada, y que la Guardia Suiza le hace un recibimiento. Especial. Porque es nuestra madre. ¿Y la coronación pontificia va a ser privada, va a ser pública? De un principio iba a ser privada, una coronación privada. Ahorita no tengo bien dimensionado, parece ser que va a ser en la Plaza de San Pedro, es en una audiencia pública, porque pues comentaban que el evento no es para quedarse en privado, sino es para hacerlo público. Pero todavía la verdad no desconozco todavía. No he querido preguntar mucho porque hasta vivirlo, hasta disfrutarlo. Sí. La vestimenta que tú le preparaste, ¿cuánto tiempo te llevó realizarla? ¿De qué la hiciste? ¿Cómo te inspiraste? ¿Te dieron algún lineamiento sobre qué tenía que hacer? ¿Cómo fue la inspiración para realizarla? Fíjate que no me dieron carta abierta, como yo quisiera presentar a la Virgen. Yo decidí presentarla en color blanco, que es lo típico en una coronación. Pueden ser vestidos colores pastel, pero yo decidí presentarla en color blanco. Prácticamente son roleos clásicos, lo que plasmé en el manto, en la cauda, cristal de Swarovski, algunas circonias. Prácticamente es algo muy sencillo, pero a la vez muy elaborado. En la parte de atrás llevan nada más 3 coronas que representan Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también en cierta manera la triada papal. Entonces es algo, la verdad que lo he hecho con mucho cariño, y lo he venido haciendo desde junio aproximadamente, desde que me enteré. Desde ese tiempo. ¿Y la corona también? ¿Qué elementos tiene? ¿Ya la has visto? ¿La corona que le donaron? ¿No? La corona no la he visto. Nada más sé que lo va a hacer una asociación de joyeros, pero no he visto la corona. Vinieron, le tomaron medidas y... ¿Cuál ha sido tu diálogo con ella, con María? Mi diálogo personal con María. Tu diálogo personal de este momento histórico que se va a vivir, porque también estamos ya a cumplir un siglo de que se intensificó la persecución de la iglesia en México. Ella estuvo acompañando a las familias. Y hay aparte también, pues, esos recuerdos de la infancia con tu familia, con María Santísima. Mira, Carla, qué bueno que haces esa pregunta, porque yo lo he estado meditando mucho. Yo siento que pasó esta imagen por una etapa de los cristeros, que fue una etapa muy fuerte, que fue una etapa de cambio, que fue un rompeaguas en nuestro país. Y a mí me cuestiona mucho por qué vuelve a resurgir la imagen, ¿sí? De estar ya, digamos así, quieta, por decir así. Vuelve a resurgir todo esto en este momento tan difícil que tenemos en nuestro país, Carla. Porque estamos viviendo ahorita una situación muy difícil. Tal vez ya no es la cuestión de los cristeros, tal vez no es la cuestión de una revolución mexicana, pero es otra situación en la que prácticamente estamos volviendo a vivir una etapa difícil. Madres desaparecidas, buscadoras, tantas persecuciones, tantos problemas. Entonces, a mí sí me llama la atención por qué en estos momentos de problemática vuelve a resurgir este evento. La misión que tiene Dios también con María. Para mí es que nuestra Madre Santísima, para mí, ella dice, ¿sabes qué? Es momento de volver a retomar otra vez. Volver a retomar los momentos de misión. Volver a retomar a las familias, volver a retomar a que se unan, volver a retomar, ayudar, a llevar un consuelo, una esperanza. Y es que se viven persecuciones distintas. Sí. La fe puede ser perseguida no solamente en momentos como lo vimos en la guerra cristera, sino también en las persecuciones interiores, familiares, en esos desafíos. Ahora, me gustaría ir un poquito a la parte del inicio, donde decías que estuvo durante la persecución cristera. En la familia de tu bisabuelita recibían a sacerdotes, a religiosas, pero la Virgen en esos tiempos de persecución
también se la llevaron a distintas comunidades, hacían esas procesiones también que decías personales, o qué otros detalles también. Mira, procesiones, no, procesiones públicas jamás ha tenido la imagen que yo sepa, no, pero sí iba llevada a los hogares. Uh-huh. A los hogares sí para crear esa comunidad, ¿no? A falta de misa, llevaban a la imagen, y a falta de misa, pues el rosario. Entonces era más que nada una manera de unirse ante la problemática que estaban viviendo. Y qué buenas memorias tienes también de lo que te platicaba tu abuelita y que hoy lo puedes contar, ¿no? Que dejó en buenas manos a la Virgen María y que tú te has encargado de custodiarla, y bueno, cómo ahora va a dar ese paso tan grande también. Sí, fíjate que precisamente antes de que yo me enterara de la coronación, después de la muerte de mi papá, a lo mejor si tú quieres llamarle depresión o como quieran llamarle, ¿no? Pero después de la muerte de mi papá, hubo unos meses en mi vida en los que yo dije, bueno, ¿y ya qué sigue después de esto? Uh-huh. Cuidar a mi mamá, seguir con mi vida y hacerme viejo. Más viejo todavía. Entonces yo decía, pues es lo que sigue, ¿no? Y resonaban mucho en mí las palabras de aquel fraile cuando vino a México, cuando vio el tiempo de la conquista. Ajá. Y cuando dijo, si no interviene Dios por remedio de su mano, está la tierra que se pierde. Y yo traía esas palabras y yo decía, pues esta tierra ya se perdió. ¿En tu vida lo veías así? En mi vida, alrededor de mi vida, yo decía, la sociedad como está, ya todo el ser humano buscamos simplemente lo económico, buscamos el cómo hacerle daño al otro para subsistir. Ya no sabemos la manera de tratarnos como hermanos, ya eso de tratarnos como cristianos ya quedó en la historia. Entonces yo retomaba mucho esas palabras de decir, si no interviene Dios por remedio de su mano, está la tierra que se pierde. Viene todo esto y para mí es como una respuesta, Carla. Para mí es una respuesta a mi petición. Porque yo se le decía, Dios mío, si no intervienes por remedio de tu mano, ¿qué va a pasar? El mundo cada vez está peor. ¿Qué le esperan a los hijos, a los nietos? ¿Qué les espera ya, Carla? Un mundo sin valores, un mundo hablando de las cosas espirituales. Ahora hablando de lo tangible, un mundo sin agua, un mundo sin limpieza, un mundo cada vez que es más difícil subsistir, un mundo en el que el tejido social cada vez es más complicado, porque yo que trato con tantos jóvenes en tantos grupos, pues vemos ese fenómeno de personas, muchachos jóvenes de 20, 30 años que siguen viviendo con los papás, que siguen viviendo en el círculo familiar, que si llegan a casarse, que cada vez hay menos matrimonios, viven en unión libre y es para ir a meterse en el cuarto que el papá les regala. O sea, estamos viendo el tejido social cada vez dañándose más, Carla. Cada vez está más dañado. Entonces yo veo cómo hay posibilidades, cómo hay respuestas. Entonces esto no puede crear nada más el hecho de decir como un del momento, de una coronación. Pues sí, pero esto no es el culmen, la coronación, sino es el inicio de una trayectoria. Entonces ahora sí siento la responsabilidad, nosotros como familia tenemos la responsabilidad que la imagen nos da de decir, ahora sí, ahora siguen ustedes. ¿Ustedes qué van a hacer para empezar a transmitir otra vez todo? ¿Qué van a hacer para reconfortar ese tejido social, para reconstruir ese tejido social? Entonces en mí es cuando empiezan ya muchos proyectos, Carla, de decir, bueno, voy a retomar las exposiciones, voy a retomar temas, voy a retomar el simple hecho de que se vaya a casas de la cultura, a museos, que se den pláticas, que las familias se reúnan, que, no sé, infinidad de cosas. Y cuando uno ve que el abanico de posibilidades es tan extenso como tú lo quieras, cuando las posibilidades que se abren, yo siento en lo personal, son como los números. Es infinito. ¿Hasta dónde puede llegar uno? No lo sabemos. Uh-huh. Entonces cuando veo todos esos hechos, Carla, digo, pues entonces por algo tenemos que continuar esta vida, por algo la imagen está con nosotros después de tantos daños que ha tenido durante, obviamente por los avatares del tiempo, uh-huh, pero aún así algo quiere decirnos. Entonces
me nace mucho la ilusión de seguir adelante. No, pues que te vaya muy bien en este peregrinar para toda la familia y para quienes estén viviendo situaciones difíciles, recordarles también que la intercesión de la Virgen, que acudir a ella es consuelo, es portadora de esperanza, es refugio de pecadores y también es reina de la paz. María Santísima. ¿Con qué te gustaría que se quedaran las personas que están viendo tu testimonio? Pues mira, a mí me gustaría cerrar, Carla, que recordemos este nombre. María Madre Nuestra. María Madre Nuestra es el símbolo de que nos va a acompañar en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones. ¿Quién se ha oído decir que recurre al nombre de María y no haya sido escuchado? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso bajo mi regazo? ¿No estás abajo bajo mi amparo, bajo mi protección? Ya tenemos una educación bien formada, si ya tenemos una historia, si tenemos una cultura y tenemos a María, Madre Nuestra, pues yo quiero cerrar con esto, quiero concluir con esto. ¿Qué es lo que nos queda? Reconstruir el tejido social, volver a ser lo que éramos antes. Una sociedad que se ha convertido en algo feo, sea una sociedad diferente, sea una sociedad que al menos los que decimos que queremos a María, pues al menos demos testimonio de ello. Así es, y que esa necesidad espiritual la afiancemos también en lo certero, ¿no? Sí. En lo que trasciende, en lo que es eterno y no en lo que nos desvía y nos aleja de Dios, que son como las prácticas que mencionabas, está esa necesidad, pero no pisar en falso, sino tener la certeza y la confianza de acudir a María Santísima. Te agradezco mucho, Juan Alberto, mandamos un saludo también a tu familia y a toda la gente que nos está viendo. Los invitamos a estar atentos también de este caminar de María Madre Nuestra, que va a seguir peregrinando y que, bueno, solamente Dios sabe qué es lo que va a suceder y que como instrumentos, pues bueno, que nos lleve a todos desde la misión que cada uno de ustedes está realizando desde su vocación, profesión y el llamado que les ha dado. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Carla, al contrario, gracias a ti. No me queda más que agradecerte a ti, a todos ustedes, pero sobre todo a ti, Carla, que tú me has acompañado ya desde hace 20 años, que tú has visto nacer todo este tipo de proyectos, toda esta situación, y qué mejor que nosotros que hemos vivido este camino, este trayecto, pues difundirlo. Entonces, gracias, Carla, por estar aquí, gracias a ustedes, aquí están en su casa, gracias, y para mí es un honor recibirlos y recibirte, Carla. No, muchísimas gracias, Juan Alberto, por tus palabras, y bueno, estamos aquí para seguirnos apoyando, impulsando en la misión, y también si las personas desean tener un atuendo para su Virgen o adquirir una imagen de la Virgen María, ¿sigues realizando ese trabajo? Sí. Advocaciones de un mismo rostro va a retomar, ahora sí, porque ya estaba en un tiempo, después de la pandemia hacia acá se quedó en un tiempo olvidado. Voy a retomar las exposiciones, ya sea que quieran algún trabajo de vestimenta o ya sea que simplemente quieran que María esté con ustedes, o que simplemente se comuniquen conmigo y me digan, ¿sabes qué? En mi comunidad, ahí está necesidad. Necesitamos de una plática, necesitamos de un apoyo, necesitamos, no sé, lo que necesiten, tratar de comunicarlo y saber que no están solos. Y saber que, bueno, si tenemos los medios, tenemos que agarrarnos de todo lo que podamos, Carla, de todo lo que podamos para poder hacer esta sociedad mejor. ¿Y dónde te pueden localizar? ¿Teléfono, correo electrónico? Mira, mi teléfono es 333-476-1944. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí con los honores de estar con María Santísima, María Madre Nuestra, le agradecemos el espacio de este momento y que ella presida, que nos acompañe y sobre todo poner las intenciones de todos ustedes, esas necesidades en particular que tienen, donde María da remedio, donde María intercede para que Dios realice ese milagro que ustedes más están necesitando, que mejor que sea a través de la mano de María. Muchísimas gracias, se me enchina la piel, me da mucho gusto poder compartir con todos este momento. Gracias, Juan Alberto. Gracias a ti, a ustedes, hasta luego. Y seguimos compartiendo, amigos, buenas noticias en este peregrinar de la vida, en estos senderos y también conociendo más de nuestra fe. Su amiga Carla Barajas, que Dios los bendiga. Hasta luego.